Bueno, buenos días a todos. Ya los saludé, pero ahora estamos con las cámaras grabando. Eh, Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, en la cual vamos a empezar, como siempre, repasando los conceptos claves de la clase pasada. La clase pasada terminamos el tema 5 de diseño de ISA, en el cual vimos que es importante cuando uno va a diseñar una arquitectura de set de instrucciones, siempre hacerlo pensando en el sentido de performance, porque pequeñas decisiones que se tomen aquí pueden tener un gran impacto después en otros lados, en otras capas de lo que es un sistema de computación. Entonces vimos algunos detalles que nos habían quedado, como por ejemplo que siempre un registro cableado a cero es bastante útil. ¿Por qué? Porque la constante cero es una constante que es muy utilizada en todos los programas y por los compiladores. Entonces que capaz que tenerla siempre a mano es bastante útil, bastante eficiente. Es la única constante con la que pasa eso. O sea, todas las otras constantes ya se las usa pero en menor medida. Vemos que es importante soportar los tipos de datos más comunes o los que uno vaya a utilizar. Uno sabe de antemano que yo necesito tal tipo de dato, lo agregamos a ese tipo de dato. Vimos que cuando a la hora de soportar los modos de direccionamiento, dimos de vuelta las estadísticas, siempre nos dicen cuáles son más usados, y vemos que los más usados son el modo indexado, modo inmediato, modo de registros indirecto y el modo relativo a PC para los saltos, porque vemos que todos los saltos en general, o muchos saltos, son a lugares cortos, o sea, a lugares cerca de donde está la instrucción actual, ya sea por lazos o ya sea por estructuras if. Y después vimos también que con respecto a los saltos, si lo que se busca es performance, en general no conviene usar código de condición, porque tienden a generar problemas de performance en pipeline. Pero si lo que no se busca es performance, capaz que sí conviene usar registros de código de condición. En general, la métrica más importante para diseñar y para comparar una arquitectura de set de instrucciones son, como les dije antes, lo que es performance, cómo influye en la performance. Sin embargo, les conté que hay un montón de otras métricas que también hay que tener en cuenta, pero ya según el caso, según la utilidad que uno busque, eh, etcétera. O sea, primero veamos performance, pero después veamos las otras métricas también. Y tengamos siempre en cuenta los principios de diseño. Eran varios que yo enuncié: hacer más rápido el caso más común, cuanto más pequeño más rápido, no perjudicar a la mayoría por culpa de unas pocas. Son cosas que hay que tener siempre en cuenta a la hora de diseñar. Y después empezamos con el tema 6, que es el que nos trae hoy, digamos, que nos reúne aquí, que es principalmente el ISA de RISC-V. Vimos que RISC-V es un ISA que es abierto, que es nuevo y que es modular. Tres características que lo hacen bastante atractivo en este siglo XXI en el que ya estamos inmersos hoy en día, digamos, porque lo hace diferente un poco de los demás, los que son los más importantes hoy en día. Vimos también que es un ISA que está definido tanto para 32 bits como para 64 bits. O sea, las instrucciones son exactamente las mismas. No es que cambian las instrucciones, sino que lo que cambia, si es un ISA de 32 o de 64 bits, es el tamaño de los registros y el tamaño de las direcciones de memoria. Todo lo que es la arquitectura o el resto de la arquitectura de esas instrucciones es la misma. Vimos que tiene un núcleo obligatorio, que es el núcleo, digamos, para manejo de enteros, que es el que se identifica con la letra I latina. Entonces el núcleo de 32 bits base se lo llama RB corta 32i. Y ese es con el que vamos a trabajar nosotros en esta materia, básicamente, en todo el cuatrimestre. Y además tiene extensiones estándar, que son las que están totalmente aprobadas y usadas, y además probadas por la comunidad, y se las usa un montón, como la extensión M para instrucciones de multiplicación,
las extensiones F y D para punto flotante, la extensión A para manejo de instrucciones que necesitan los sistemas operativos, instrucciones atómicas. De esa manera, la extensión IMAFD se la conoce como G, que es la general, la más común. Después está también la extensión C, que es para instrucciones comprimidas, instrucciones de 16 bits. Después están otras extensiones que ya no son estándar, pero también se las puede usar. Y una de las cosas buenas que tiene el hecho de la modularidad es que uno puede agregar extensiones propias. O sea, que si nosotros queremos diseñar nuestra propia instrucción, la podemos diseñar, especificar y agregar al set de instrucciones y va a ser una extensión propia personalizada. Para el caso que nosotros tenemos un caso de uso en el cual hace falta una instrucción nueva, se le puede agregar. Y lo importante es que esas extensiones personalizadas no modifican ni el núcleo base ni las extensiones estándares. Entonces nosotros podemos tener una versión nuestra exclusiva y no modifica a las demás. Vimos que el ISA de RISC-V es un ISA que tiene 32 registros de propósito general. Es un ISA de tipo load store, en el cual ya dijimos que solamente las instrucciones load y las instrucciones store pueden acceder a memoria, son las únicas. Y vimos que es un ISA en el cual el registro 0, que se llama X0, siempre tiene el valor 0, que les comenté que es algo bastante útil usado por los compiladores y en general por todos los programadores. Y hasta ahí llegamos a la clase pasada. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase pasada? Gonzalo dice que no. Rosalba también dice que no. Valentín y Benjamín también dicen que no. Entonces vamos a empezar a indagar más a fondo sobre el ISA de RISC-V. Ya les conté un poco las celdas de almacenamiento, que eso fue lo que terminamos la clase pasada, que tienen solamente un PC, los registros. Entonces ahora les voy a contar cómo son los formatos de las instrucciones de RISC-V. Primero, esto es un detalle importante, es que todas las instrucciones son de 32 bits. O sea, es un formato de longitud fija. ¿No? Y el detalle importante es que las instrucciones son de 32 bits, pero no porque el núcleo base sea RB32. Porque acá el 32, si ustedes recuerdan lo que les conté, hace referencia al tamaño de los registros y al tamaño de las direcciones de memoria, pero no hace referencia al tamaño de las instrucciones. Entonces, las instrucciones RB64i también son instrucciones de 32 bits. ¿No? Son instrucciones de la longitud de las instrucciones son de 32, no de 64. Eso es un error común que suelen cometer la gente que empieza a indagar en RISC-V. Es un error común, esa puede ser pregunta de quiz, por ejemplo, si es que el viernes hiciéramos un quiz. No implica que el viernes vayamos a tener un quiz, ¿no? Pero es para que estén atentos. Entonces, RISC-V RB32i es un formato de longitud fija, en el cual todas las instrucciones tienen 32 bits, y tiene 4 formatos base. El formato tipo R, que son utilizados para las operaciones aritméticas, ya lo vamos a ver bien en detalle en un gráfico que está a continuación. El formato tipo I, para todas las operaciones que requieren constantes. El formato tipo S, que es exclusivo para las instrucciones store. Ya vamos a ver por qué existe este formato y cuál es la diferencia con el formato tipo I. Y tienen un formato tipo U, que es para manejo de constantes más grandes, o sea, constantes que son más grandes de las usadas en el formato tipo I. Entonces, estos R, I, S y U
son los formatos base. Pero además tiene dos formatos que son adicionales, que son los usados para los saltos, exclusivamente para los saltos. Son el formato tipo B y el formato tipo J. Entonces el formato B es casi igual que el S, ¿sí? Es como el S, pero con un pequeño detalle. Y el J es casi igual que el U, pero con un pequeño detalle que es el mismo detalle que tiene el B. ¿Cuál es ese detalle? La diferencia es que la constante inmediata que manejan en S o que manejan en U está desplazada un bit hacia la izquierda. O sea, si estas son constantes de n bits, ya después les voy a decir cuántos bits tiene, los formatos B y J tienen n más un bit. O sea, están corridas un bit hacia la izquierda. ¿Y qué efecto produce correr un número de n bits un bit hacia la izquierda? Multiplicar por 2. ¿Quién fue el que dijo? ¿Benjamín? Sí. Perfecto, Benjamín. Mover un bit hacia la izquierda es lo mismo que multiplicar por 2. ¿Y por qué tienen una constante inmediata multiplicada por 2 las instrucciones que se usan para saltos? Porque les permite ampliar el rango de salto. O sea, si ustedes tienen 12 bits, por ejemplo, que es lo que necesitan, lo que tienen, digamos, las instrucciones S, normalmente con 12 bits ustedes podrían saltar entre menos 2 a la 11 y 2 a la 12 eh, menos 1 en ese rango, digamos. Estamos siempre con un bit menos. O sea, por ejemplo, 2 a la, 2 a la 12 es, ¿cuánto es? 2048. Entonces ustedes podrían saltar entre menos 1024 y más 1023 direcciones. Con eso son 2048 direcciones. Sin embargo, como ustedes tienen esos 12 bits y lo multiplican por 2, pueden saltar hasta, eh, vendría a ser 4K, o sea, 4096 direcciones. Ustedes pueden saltar desde menos 2048 hasta más 2047. ¿Se entiende? Eso es solamente desplazando en un bit la constante inmediata. Eso les permite ampliar el rango de hacerlo con 12 bits, que son los que se especifican en la instrucción, y pueden saltar desde menos 12, menos 2 a la 12, hasta 2 a la 12 menos 1. Y si tuvieran la constante de 20 bits, que es la utilizada en el formato tipo U, el formato tipo J, pueden saltar desde menos 2 a la 20 hasta 2 a la 20 menos 1. Entonces, los formatos B y J son iguales que el S y el U, pero hacen un desplazamiento a la constante para poder ampliar el rango de salto. ¿Se entiende? Entonces, esos serían los 6 formatos de instrucciones que maneja eh, RISC-V. Ahora, una observación es que si ustedes multiplican por 2 la constante que tienen para ampliar el rango de dirección, significa que siempre van a saltar los saltos a una dirección que es una dirección par, ¿no? Porque siempre, o sea, van a saltar una dirección cuyo bit menos significativo es 0. Entonces, una dirección par. Nunca van a poder saltar una dirección impar. ¿Y saben por qué solamente se puede saltar a direcciones pares? Mateo dice que no, Benjamín dice que no, por tres pequeños motivos. Primero, todas las instrucciones son de 32 bits. Entonces todas las instrucciones van a ser múltiplos de 4 bytes. Entonces van a estar en principio en direcciones pares. Luego,
todas las instrucciones tienen que estar alineadas en memoria. O sea, las instrucciones van a empezar en la dirección 0, supongamos, y después van a estar en la dirección 4, en la dirección 8, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora la observación podría ser, ¿por qué direcciones pares y no direcciones múltiples de 4? Y ese es el tercer pequeño motivo, que es porque, si se acuerdan, están la extensión C de instrucciones comprimidas. Las instrucciones comprimidas eran instrucciones de 16 bits, que son 2 bytes. Entonces, las instrucciones más chicas que ocupan en todo el listen RISC-V, incluidas las extensiones, son instrucciones de 16 bits, que son instrucciones pares. Entonces puede estar en la 0 y después puede estar en la dirección 2 y después eventualmente en la 4. Pero si ustedes mezclan instrucciones normales con las comprimidas, siempre van a estar moviéndose en direcciones pares. Por eso es que este, van, a, van a saltar solamente direcciones pares. Me pregunta Gonzalo en el chat, ¿no es que todas las instrucciones son de 32 bits? Todas las instrucciones son de 32 bits. Las del núcleo base, RB32I. Si yo después quiero utilizar la extensión C, y voy a decir, por ejemplo, RB32IC, entonces ahí estoy permitiendo instrucciones de 32 bits y las de la extensión C, que son de 16 bits. Ya son una extensión que la puedo o no utilizar. Si yo la utilizo, entonces voy a tener dos formatos de instrucción. Bien, yo les voy a contar ahora el del núcleo base, y el que quiera puede ir a leer en el manual cómo son los formatos de las instrucciones de la extensión C, que yo no les voy a contar. Pero lo que les explicaba con esto era por qué, o sea, algo que siempre, o sea, en los formatos B y J, siempre los saltos saltan en direcciones que están multiplicadas por 2. Entonces van a ser siempre direcciones pares. ¿Se entiende? ¿Les quedó claro para todos? Bueno, entonces ahora sí les muestro los formatos de instrucción. Y fíjense que les muestro los cuatro bases, que son el R, el I, el S y el U. Después vimos que el formato B, que fíjense que la B larga es por branch, justamente es como el S, pero con la constante esta que está acá, desplazada un bit. Y el U es el formato J, perdón, que es de jump, es como el U, con esta constante también movida un bit. Pero ahora les muestro un poco más todo lo que son los eh, campos que tienen los distintos formatos. Vamos a empezar con el formato tipo R. Tiene un opcode que está ubicado en los bits menos significativos de la instrucción. Y a su vez tiene tres registros: el registro destino, porque imagínense, el formato tipo R era para las instrucciones aritméticas, entonces piensen siempre en una suma. Eh, es un ISA de tipo low store, con el registro de propósito general tiene tres operandos. Entonces va a haber un operando destino y dos operandos fuentes, que son RS1 y RS2. Los numeritos estos que están acá arriba son desde qué bit hasta qué bit van los campos. Como yo tengo 32 registros de propósito general, para poder direccionar 32 registros necesito 5 bits. Entonces el registro destino va de los bits 11 al 7, el registro fuente 1 de los 19 al 15 y el fuente 2 del 24 al 20. Y después el formato R tiene dos campos adicionales de función que sirven como complementos al opcode. ¿Qué significa esto de complementos al opcode? Significa que uno puede tener el mismo opcode para distintas instrucciones. Pero ¿cómo es eso? Que no se supone que el opcode identificaba una instrucción única. Es así, pero la idea es que acá el opcode más los campos función en conjunto
van a identificar de manera única a una instrucción, ¿no? Y estos campos de función se los utiliza para permitir ampliaciones en el opcode, utilizar, por ejemplo, un solo opcode fijo para todas las instrucciones de tipo R. Y eso me permite, ya vamos a ver algunos ejemplos de ampliar bastante el formato. Entonces me dice Gonzalo, como cuando ponemos add s para que pueda modificar las banderas, capaz que sí. No me acuerdo exactamente la instrucción add s, pero capaz que la idea era lo mismo. Eran unos campitos más que no modificaban el opcode de la instrucción, pero le agregaban alguna funcionalidad adicional, por ejemplo. ¿El campo función puede servir para otra cosa? Me pregunta Santiago Latina. En general, no. En general sirve y se lo especifica para como complemento de los opcode. Hay algunos campos de función que sí tienen en realidad otra función que lo vamos a ver, que son por ejemplo para las instrucciones de desplazamiento. Se puede utilizar algunos campos de función de acá, para algunos desplazamientos raros. O sea que sí, puede ser, digamos, pero no como un registro más. Ahí me pregunto si puede ser utilizado como un registro más. No como un registro más porque la idea es que los registros van a estar cableados, o sea, la decodificación de los registros va a estar cableado en estos bits. Entonces no en los bits de función. Entonces en ese sentido no vas a poder sacar eh, registros de lugares que no sean los especificados en RD, en RS1 o en RS2. Después fíjense, se entendió más o menos el formato tipo R. Lo importante es que tiene el opcode, los tres registros y dos campos de función. Ahora fíjense el formato tipo I. El formato tipo I es de inmediato, R es de registros. El formato tipo I es para, supongamos, una suma que suma un valor constante. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar? Un registro destino, un registro fuente y el valor de la constante que uno quiere sumar. Y acá vemos que es una constante de 12 bits. ¿Qué es lo que tiene? Fíjense qué tienen en común el registro el formato tipo R y el formato tipo I. Tienen el mismo opcode, el mismo campo opcode, el mismo campo función, el mismo campo destino, está ubicado en el mismo lugar, el mismo campo del registro fuente, pero ahora, como el tipo I no necesita un segundo registro fuente y tampoco, en principio, necesita todos los campos función, unifica estos dos formatos, estos dos campos en un único campo constante. Y la constante permite especificar una constante de 12 bits con el cual los diseñadores de Lisa de RISC-V asumen que les es suficiente para todo sus manejo de constantes que van a requerir en un modo de direccionamiento inmediato. ¿Se entiende el formato tipo I? Y fíjense ya, pequeño detalle, cómo van viendo que ciertos registros están en el mismo lugar, ¿no? Y ahora veamos cuál es la diferencia entre el formato tipo I y el formato tipo S. El formato tipo S es solamente usado por las instrucciones store. ¿Y por qué? Porque necesita una constante, igual que el formato tipo I, pero necesita a su vez dos registros fuentes, no un registro destino, porque las instrucciones store, donde guardan su destino es en memoria, ¿no? Entonces, como no necesita el registro destino, lo que hace es respetar los registros fuente que están en el mismo lugar que los registros de la instrucción tipo R, y a la constante simplemente la parte en dos. O sea, toma los 7 bits más significativos de la constante del mismo lugar donde están, y los 5 bits menos significativos de la constante los toma de donde en los otros formatos está el registro destino, porque este formato no utiliza ningún registro destino.
no escriben ningún registro. Entonces, la única diferencia entre el formato tipo I y el formato tipo S, el formato tipo S tiene la constante, pero la constante la tiene partida, que a la larga después es reacomodar los cables, porque no tiene el registro de destino, sino que tiene dos registros fuentes. Y lo hace así para poder mantener que todos los registros estén ubicados siempre en los mismos bits. ¿Se entendió el formato tipo S? ¿O se van entendiendo los tres formatos hasta acá? El último que nos queda es el formato tipo U, que simplemente tiene el opcode, un registro destino ubicado en el mismo lugar que los otros que tienen destino, y después todo el resto son 20 bits de constante. ¿Está? Entonces, algunos comentarios. Fíjense, todos los formatos tienen un mismo campo opcode, que es un opcode de 7 bits. ¿No? Entonces, si yo tengo el opcode de 7 bits, ¿cuántas instrucciones diferentes soportaría? Gonzalo está muy rápido, muy despierto y dice 2 a la 7. Entonces significa que yo puedo soportar 128 instrucciones diferentes. Pero yo si se acuerdan, les comenté antes que el núcleo base tenía 47 instrucciones. Entonces, si ya tengo 47 instrucciones, ¿cuántas me quedan libres? O 128 menos 47. Eso creo que me da 81. Si me quedan 81 instrucciones para todas las extensiones M, A, eh, F, D, eh, todas las demás que había, B larga, B corta, no sé si BJ, instrucciones personalizadas, me suena medio poco. Entonces, el chiste es que eh, los campos opcode se los complementa con los campos funciones que sirven para ampliar las capacidades del campo opcode. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Pero antes del ejemplo, una pregunta de Santiago Latina que dice: ¿para qué me sirven las constantes? Me acuerdo que en micro las usamos para saltos relativos, pero no me acuerdo para qué más. Las constantes, por ejemplo, en el formato tipo I, es un modo de direccionamiento inmediato para hacer, por ejemplo, yo quiero sumar un registro más 4 o más 1. Entonces vos les querés pasar el 4 o el 1 como un valor constante. Entonces decís, sumame lo que está en el valor del registro, incrementalo en 1. Entonces le decís el registro R1, por ejemplo, eh, que sea el destino, con R1 la fuente y la constante 1. Y eso lo que te hace es te incrementa 1 el valor de un registro. Y ese 1 se lo pasas como constante. Es el modo más común, digamos, de usar el modo de direccionamiento inmediato y de usar las constantes también. O podés hacer una máscara, por ejemplo. Decís, yo quiero enmascarar los últimos 8 bits de algo, entonces le haces una máscara que termine en 0F, o perdón, 0, sí, 0F para los últimos 16 bits, por ejemplo, de un número, y le pasas la constante como en ese modo de direccionamiento inmediato. Pasas una instrucción OR, por ejemplo, con la constante, o una AND con una constante. Ahí tenés algunos ejemplos de utilizar constantes. Por nada. Entonces sigamos trabajando con los opcodes. La idea es que el opcode no va a identificar, en este caso en RISC-V, no va a identificar instrucciones individualmente, sino que va a identificar grupos de instrucciones. Y esos grupos de instrucciones, las instrucciones dentro de cada grupo, se van a distinguir mediante los campos función. Eso es un truco, digamos, que se utiliza en RISC-V para usar pocos opcodes
con muchas instrucciones. Y de esa manera tener muchos opcodes disponibles para seguir ampliando. Entonces, las 47 instrucciones del núcleo base RB32I solamente necesita 11 de los 128 opcodes disponibles. Y de ahí me quedan 117 para posibles ampliaciones. Y además, esas ampliaciones también pueden tener campo función. Lo que caracteriza, por ejemplo, las instrucciones del núcleo base es que los dos bits menos significativos siempre son igual a 1, 1. O sea, el bit 0 y el bit 1 de todas las instrucciones RB32I son iguales a 1. Y eso me permite muchísimo espacio para el crecimiento mediante las extensiones. Ya que tengo de vuelta 117 opcodes, que no son 117 instrucciones, sino que puedo hacer grupos de instrucciones. Y veo un ejemplo. Las instrucciones de suma y resta son las dos de formato tipo R. Las dos tienen exactamente el mismo valor en el opcode, que es 011, 0011. Y a su vez tienen exactamente el mismo valor en el campo de función 3, que son 3 bits, y tiene el valor 000. Y en lo único que difieren es en el valor en el campo de función 7, que uno tiene el todos ceros y el otro tiene 0, 1 y 5 ceros. ¿Me siguen hasta ahí? ¿De cuál es la codificación, digamos, de las instrucciones suma y resta? Ahora, no hay ninguna otra instrucción de RB32I que use esta combinación de opcode y de función 3. ¿Se entiende? Entonces eso ya me deja 120 posibles valores distintos, o sea, más de 120 en realidad, porque en fun 7 tengo 7 bits, o sea, tengo 2 a la 7 valores, 128, y tengo solamente 2 utilizados. Entonces me deja 126 posibles valores disponibles para nuevas instrucciones. ¿Se entiende? O sea, yo puedo, con un mismo valor de opcode y un mismo campo función 3, tengo 128 instrucciones distintas, de las cuales solamente uso 2, suma y resta. Tengo 126 posibles instrucciones más de tipo R que tengan este valor igual y este valor igual. Y de esa manera, si se ponen a ver, ustedes pueden hacer trucos similares con todas las instrucciones, entonces pueden ampliar muchísimo la cantidad de instrucciones y no se limitan solamente a 128, pero siempre como extensiones. ¿Se entiende la idea de la manipulación de opcodes y de la ampliación de opcodes con campo de función? Bueno, parece que sí. Algunos dicen que sí, por lo menos. Me sorprende que Valentina y Rosalba no están aportando. Pero ahí está Valentina, bien Valentina. Entonces, volviendo un poco a los formatos, fíjense que el detalle de ubicar así los registros no es solamente por, qué tipo jodido, quieren cambiar de lugar las cosas, sino que permite que siempre los registros que van a ser leídos, que son estos registros RS2 y el RS1, y las escrituras, que son en RD, siempre va a estar en todas las instrucciones, van a estar en los mismos lugares. Y eso, decir, bueno, puede ser una tontera, pero tiene una razón de ser. ¿A alguno se le ocurre cuál puede ser la ventaja? Está bien, es una pregunta medio tramposa. Es difícil que se les ocurra. Pero Gonzalo dice, más regularidad. Muy bien, Gonzalo. La ventaja es justamente regularidad. El hecho de que sean siempre los campos
en los mismos lugares, va a hacer que cuando haya que hacer la decodificación sea más simple de la instrucción. Además permite que, si yo ya sé cuáles son los bits con los cuales me van a decodificar el banco de registros, para saber qué registros tengo que leer, yo capaz puedo empezar a leer los registros antes de decodificar la instrucción. Y usted me dice, bueno, pero capaz que la instrucción no requiere los registros. Perfecto, pero los leo igual por las dudas. ¿Se entiende? Y ya vamos ganando tiempo. Si después los necesito los registros, ya los leí, ya los tengo a mano. Y si no los necesito, bueno, no perdí tiempo porque era tiempo que utilizaba para otra cosa. ¿Se entiende? Entonces nos permite ir haciendo cosas en paralelo en principio para ir ganando tiempo. A su vez me permite tener que evitar agregar hardware extra para tener que decir, che, ¿de dónde vienen los registros? ¿Cuál registro voy a leer? ¿Este o este otro? Entonces, esas decisiones o estas cosas siempre a la larga son algún agregado de hardware. Y para la decodificación de los registros no va a hacer falta. Siempre los registros fuentes van a estar en el mismo lugar, siempre el registro destino va a estar en el mismo lugar. Y además, si yo después el día de mañana quiero agregar nuevas instrucciones, la instrucción que se me ocurra, cualquiera, y yo digo, bueno, voy a agregar una instrucción que necesite dos registros fuentes y una constante. ¿Qué es lo que hago? La hago que coincida con el formato tipo I, que tiene, o con el formato tipo S, perdón, que tiene dos registros fuentes y una constante, y ya de esa manera, si la instrucción es compatible con el formato tipo S, va a ser compatible con cualquier hardware, cualquier implementación que maneje ese formato. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo hago del mismo formato que yo ya sé que son instrucciones que ya existen en las implementaciones. ¿Me explico? Entonces, el hecho de tener los formatos de esta manera hace que, ya lo vamos a ver más adelante cuando diseñemos nuestro propio procesador, pero hace que la regularidad ayude un montón, hace que las cosas sean más simples, más fluidas, más rápidas. Entonces no es que sea caprichoso de cómo lo van a ubicar a los campos, sino que tiene sus ventajas, digamos. En el chat todos dicen que bueno, que Gonzalo no es que la acertó, sino que vio la diapositiva. No importa. Si vio la diapositiva igual está atento, está sospechosamente exacto. Está bien. Es bueno participar, aunque sea leyendo la diapositiva siguiente. No hay problema. En este caso sí que va punto para Gonzalo. Haya visto o no la diapositiva, igual ganó el punto. Fíjense otros detalles del formato. eh, Todos los campos inmediatos siempre son extendidos en signo. Siempre. No, recuerden, todos son valores en complemento 2. Entonces, el bit 31 siempre es el bit más significativo en todos los inmediatos. Volvamos para donde están acá los formatos. Fíjense, cuando tengo la constante inmediata acá, en el formato tipo I, el bit 31 es el más significativo. Cuando tengo la constante partida en 2 en el formato tipo S, el bit 31 es el más significativo. Y cuando tengo la constante de 20 bits en el formato tipo U, el bit 31 es el más significativo. Entonces, cuando yo tenga que extender la constante esta de 12 bits a 32 bits para que encaje en un registro para poder sumarla, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Se acuerdan cómo se extiende en una constante más chica? Eso sí lo han visto en sistema con micro. Se repite el último bit, dice Rosalo. Exactamente. Entonces, que el último bit en todas las constantes esté siempre en el mismo lugar es una pequeña ayuda. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ustedes si tienen que hacer una extensión de signo, ustedes, independientemente de cuál constante sea, ya saben que tienen que extender el bit 31. ¿Se entiende? Son esos pequeños detallecitos que hacen que el formato sea
piola, digamos, regular. Otro detalle es que si hay una instrucción que tiene todos sus bits en 0 o todos sus bits en 1, es una instrucción inválida. O sea, no hay ninguna instrucción que tenga todos los bits en 0, todos los bits en 1. Eso es para detectar rápidamente algunos posibles errores comunes. Cuando hay un salto, una posición de memoria incorrecta o algún bus que esté desconectado, ustedes leen algo que sea todo 0 o todo 1, inmediatamente el procesador reporta un error, genera una excepción por esto es una instrucción inválida. ¿Estamos? ¿Preguntas con respecto al formato? Bueno, y ahora lo que queda antes del recreo es que les cuente todo el repertorio de instrucciones de ELISA de RISC-V. Y ustedes dicen, bueno, este tipo debe haber hecho una expresión, digamos, en la cual dice, nos va a contar todas las instrucciones antes del recreo. Y en general, capaz que no llego antes del recreo, o capaz que nos demoramos un poquito, pero hay una cosa que tiene llamativo RB32i, que es que todas las instrucciones del núcleo base entran en una diapositiva. Está bien que es una diapositiva que está medio compactada a propósito, pero entran todas en una sola diapositiva. Y eso es algo que no es fácil de hacer para los otros ISA, para la otra arquitectura de set de instrucciones. ¿Por qué entran todas en una diapositiva? Porque son pocas, primero, realmente pocas, porque son bastante simples, bastante intuitivas, excepto algunas, dos o tres que son un poco más jodidas, que las vamos a ver un poco más en detalle. Todas las instrucciones son bastante sencillitas y por suerte las puedo poner en una sola diapositiva. ¿Están? Entonces, les muestro rápidamente dónde está. Están agrupadas más o menos por tipo o subgrupo, digamos, de instrucción. Acá están lo que son desplazamientos, todas las instrucciones aritméticas, todas las instrucciones lógicas, las instrucciones de comparación, las instrucciones de saltos, son todas estas de acá, las instrucciones load y las instrucciones store. Para cada una de las instrucciones se especifica cómo es el formato, qué formato usa y el ejemplo de cómo se la escribe. Estamos con el nombre, digamos, y los registros destino y fuente en el caso que tenga. Entonces vamos a ver, por ejemplo, las aritméticas, que son las más fáciles. Una instrucción add, una instrucción de formato tipo R, que es el destino y los dos fuentes. Ahí están los tres operando clarísimo. Tiene una instrucción de resta, tiene la suma, tiene la resta, y tiene una instrucción de suma inmediata, add inmediato, que tiene el destino, el registro fuente y la constante inmediata, que es ese im que aparece acá. Fíjense que no hay más instrucciones aritméticas, tiene una suma, una resta y una suma inmediata. Vamos con las instrucciones lógicas. Tienen una AND y una AND inmediata. Fíjense que es tipo R y tipo I el formato. Tienen la OR inmediata, y tienen la OR exclusivo y la OR exclusivo inmediata. Y no tienen más instrucciones lógicas. Tienen las instrucciones de comparación. ¿Qué es lo que hacen las instrucciones de comparación? Setean un registro destino igual a 1 si el registro 1 es menor que el registro 2. Y fíjense que lo único que hacen es setean por menor. O sea, no tienen por mayor, ni comparan si es igual, nada. Simplemente las comparaciones son por menor que. Y son comparaciones entre dos registros, entre dos registros, entre un registro, perdón, y una constante inmediata. Es decir, setean el destino si el valor del registro es menor que 10, por ejemplo. ¿Me siguen hasta acá? Con las instrucciones. Perdón que me acerqué. Después tienen desplazamientos, que tienen desplazamiento hacia la izquierda lógico, shift left logical,
y un shift right logical, que son desplazamientos lógicos hacia la izquierda y hacia la derecha. Tienen shift right aritmético, y sus variantes inmediatas, o sea, si lo hacen con dos registros o lo hacen con una constante inmediata. Y después tienen las instrucciones load, acá, vamos por acá. Tienen load word, fíjense que todos los load son formato tipo I, todos los store son formato tipo S. Tienen la instrucción load word que directamente carga 32 bits, y tienen las variantes load half para cargar 16 bits, load byte para cargar 8 bits, y lo mismo con los store word, store de 32 bits, store half y store byte para escribir 16 o escribir 8. Siempre los formatos de las instrucciones load store son formato indexado, manejan una base con un registro y una constante inmediata. Por eso estos son formato tipo I y estas son formato tipo S. En la constante inmediata tiene el desplazamiento sobre la base que está en el registro, ¿no? Y acá fíjense que las instrucciones load tienen un registro destino y las instrucciones store simplemente tienen los dos registros fuente, como les había contado. Finalmente nos quedan los saltos, que son estos poquitos saltos nomás, que son branch equal y branch not equal. O sea, salto por si es igual y salto por si es distinto. ¿Qué es lo que hacen? Son estos saltos directos, estos son saltos condicionales que comparan dos registros. O sea, si se fijan, si RS1 es igual, o sea, si el contenido del registro 1 es igual al contenido del registro 2, entonces salto a la constante que está, al lugar que está especificado en la constante. Y fíjense que estos branches utilizan el formato tipo B. El formato tipo B era como el S. ¿Se acuerdan? Por eso es que tenía dos registros fuentes. Y fíjense que los saltos son los saltos por igual y por distinto, que yo les había comentado que eran los más utilizados. Y también tiene un salto por menor que y un salto por mayor o igual. Y no tiene más saltos. O sea, son estos saltos condicionales los únicos. Y después tienen el salto incondicional, que es un salto que es jump and link, que es para usado con subrutinas, que lo que hace es, tiene un registro destino. Entonces salta al lugar que ustedes le especifiquen en la constante, pero guarda el PC en el registro destino. ¿Está? Y acá también Jump and Link Register es una variante, digamos. Ya después vamos a especificar bien cómo funciona esto. ¿Se entendieron más o menos todas las instrucciones? Ustedes ya conocen un poco de ensamblador, ya van a tener que trabajar con el programando, con este lenguaje ensamblador, con el simulador. Pero lo importante acá es que fíjense que tienen pocas instrucciones de manera que entren en una diapositiva. Y además, fíjense cosas que yo les fui mencionando, como que tienen suma, tienen resta y no tienen ninguna otra aritmética. Tienen, de las instrucciones lógicas, tienen poquitas también. Comparaciones poquitas. Saltos poquitos. O sea, no, son bastante miserables, si lo quieren ver así, con las instrucciones. Ya vamos a ver que eso también tiene una razón de ser y vamos a ver cómo solucionan o cómo pueden ampliar la cantidad de instrucciones que posee el set. ¿Preguntas con respecto a estas instrucciones? Gonzalo tiene una pregunta que dice, ¿qué simulador vamos a utilizar? Vamos a utilizar un simulador que se llama Venus, que si ustedes entran al sitio de la cátedra, sitio de la materia, van a ver que entre los links que están en la barra superior, donde están prácticos, diapositivas y no sé qué más, hay uno que dice simulador Venus. Es un simulador web, o sea, no van a tener que instalar nada.
directamente hacen clic ahí y lo único que escriben en sus programas, creo que lo pueden escribir en, en un editor ahí, no sé si lo permiten un editor online también, o lo escriben como siempre en cualquier archivo de texto y después lo suben, cualquiera de las dos maneras. Sí, es buenísimo porque evita todos los problemas de instalaciones y sistemas operativos y demás. ¿Alguna otra pregunta con respecto al set de instrucciones? Bueno, yo tengo varios comentarios para hacer, con varias preguntas. Un comentario es que ninguna instrucción genera overflow. Eso es un detalle que puede ser interesante en el sentido de que si ustedes, por ejemplo, hacen una suma, ustedes saben que si suman dos números, y los números ya sea que sean son siempre con signo, porque los registros consideran números con signo, pueden eventualmente generar overflow. Y la idea es que acá no va a haber ningún tipo de mecanismo automático que les indique, che, o sea, cuando hicieron esa suma o esa operación, generó un overflow. Entonces, eso les dice que a los programadores son los que tienen que hacer la comprobación. Ustedes siempre que, que vayan a hacer una suma o alguna otra operación, tienen que verificar ustedes a mano si pudo haber overflow o no. Eso es un comentario que es una molestia para los programadores, pero simplifica de algún lado el hardware. Ahí hay un punto negativo, negativo para los programadores, digamos. Otro comentario es que, fíjense que hay instrucciones de suma, les conté que hay una instrucción de suma y una instrucción de resta. Y hay una instrucción de suma inmediata, pero no hay una resta inmediata, lo cual pierde un poco de regularidad el set. Pero, ¿por qué no hay una resta inmediata? ¿Se les ocurre? Valentina me dice, ¿por qué es K2? Que por ganarle a Gonzalo y escribir más rápido, abrevió complemento 2. Y sí, es porque en general, yo les conté recién que todas las constantes son constantes signadas, son constantes en complemento 2. Entonces con el ADI, si ustedes suman un número negativo, ya están haciendo la resta. ¿Estamos? Entonces, por eso no hace falta una instrucción de resta inmediata. Es una suma inmediata con un número, con una constante negativa. ¿Está claro para todos? Después fíjense que en los desplazamientos, si volvemos a ver, hay desplazamientos lógicos hacia la izquierda, desplazamientos lógicos hacia la derecha, y hay un desplazamiento aritmético hacia la derecha, pero no hay un desplazamiento aritmético hacia la izquierda. ¿Saben cuál es la diferencia entre los desplazamientos lógicos y los desplazamientos aritméticos? Empecemos por ahí, digamos, en la primera pregunta. En los lógicos movemos un bit, dice Gonzalo. Y que en los aritméticos que moves, digamos. Dice Gonzalo que en los lógicos movemos un bit y en los aritméticos multiplicamos por 2. No, no es esa la... Claro, porque es lo mismo. Tiene razón Mateo. Eh, a ver, un desplazamiento, supongamos desplazamiento hacia la izquierda. ¿Estamos? El desplazamiento, qué es desplazar hacia la izquierda? Desplazamiento hacia la izquierda, ustedes mueven el número, mueven siempre, suponete, ustedes pueden especificar la cantidad de bits, pero supongamos desplazamientos de un bit, ustedes mueven un desplazamiento lógico hacia la izquierda, significa que están agregando un 0 en el bit menos significativo, lo cual es, como dijo Gonzalo, es lo mismo que multiplicar por 2. ¿Estamos?
que es un desplazamiento lógico de bit hacia la derecha. Si ustedes desplazan hacia la derecha, es como estar, si lo ven de cierto punto, dividiendo en dos. Están quitándole un bit al número que ustedes tenían. Pero acá está la salvedad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes desplazan hacia la izquierda siempre agregan un 0. Pero cuando desplazan hacia la derecha, ¿qué valor agregan en el bit más significativo? Si agregan un 0 o pueden agregar el mismo que el bit más significativo que ya tenían. ¿Se entiende? Entonces un desplazamiento hacia la derecha lógico agrega un 0. ¿Vamos? Y un desplazamiento hacia la derecha aritmético repite el que era el bit más significativo. Porque no están dividiendo en dos si agregan un 0. ¿Se entiende? Entonces, por eso en los desplazamientos hacia la derecha hay una diferencia entre un desplazamiento lógico, que agrega siempre un 0, y un desplazamiento aritmético, que repite el bit más significativo. Pero ¿por qué no existe el desplazamiento hacia la izquierda aritmético? Porque el aritmético hacia la izquierda es el mismo que el lógico. Siempre están multiplicando por 2 y agregando un 0. No tienen que, no hay que repetir ningún bit menos significativo. ¿Se entendió? Bueno, ya saben un poquito más de los desplazamientos. Después fíjense el hecho de que yo ya les comenté, las comparaciones eran solamente por menor que. O sea, no había ninguna comparación de mayor, mayor igual, menor, pero menor sí, pero no había menor igual, igual, distinto. No había ninguna de esas. Las instrucciones de comparación eran solamente por menor que. Eso es curioso, por lo menos. Y ustedes pueden preguntarse, pero ¿cómo hago para hacer todas las otras comparaciones? Ya vamos a ver dentro de un ratito nomás. Esta es una instrucción que no les comenté, una instrucción LUI, Load Upper Immediate. Fíjense, acá hay una instrucción LUI, Load Upper Immediate, que es de formato tipo U. Son las únicas instrucciones de formato tipo U, estas dos que están acá. ¿Qué es lo que hace una instrucción? La pregunta está, pero se la explico yo. Tiene un registro de destino y una constante inmediata. Lo que hace es, a la constante esta inmediata, la extiende, o sea, la utiliza y la guarda en los bits más significativos del registro de destino. O sea, no los guarda en los bits menos significativos, sino en la parte superior. Por eso es load upper, por la parte más significativa del registro destino. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve guardar una constante en los bits más significativos? ¿A alguno se le ocurre? Es difícil esta. Sirve para que después, en conjunto con otra instrucción que me cargue los bits menos significativos, poder cargar en un registro constantes grandes. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? Si yo quiero cargar una constante de 32 bits, ¿cómo puedo hacer para cargar una constante de 32 bits si no tengo ningún formato que me maneje constantes de 32 bits? Entonces, vamos de vuelta, mostramos los formatos. Con esa instrucción LUE yo puedo cargar 20 bits en la parte más significativa de un registro y después con otra instrucción de formato tipo I puedo cargar los 12 bits restantes en la parte menos significativa de un registro y de esa manera con dos instrucciones poder cargar en un registro una constante completa de 32 bits. Es un truco que sirve para las constantes más grandes. En vez de tener un formato más grande que me perjudique a todas las instrucciones, lo que tengo utilizo dos instrucciones con los formatos conocidos.
que era una sugerencia de no perjudicar a la mayoría por culpa de algunas pocas. Y después hay otra instrucción rara, que el mismo formato, está dentro de las aritméticas, que me dice AUIPC. ¿Qué quiere decir AUIPC? Add upper intermediate a PC, o sea, sumame la constante, pero en la parte alta de PC. ¿Y para qué me puede servir eso, sumar una constante, que además es sumar, digamos, a lo que ya tiene PC, pero me carga en la parte más alta? Si a alguien se le ocurre para qué puede ser una cosa tan extraña. Dice Rosalba, para hacer saltos más grandes. Exactamente. Porque los saltos, los branch, eran todos formatos tipo B larga, que es una variante del S, que requería constantes cortas. Y usaban direccionamiento relativo. Entonces era para hacer saltos cortitos. Si yo quiero saltar a lugares más grandes, o porque están mucho más lejos, entonces tengo que utilizar esa instrucción AUIPC. En general ustedes creo que no la van a usar nunca, pero existe. Y la última diapositiva antes de hacer un recreo es que hay instrucciones LB y LH para cargar bytes y 16 bits, medias palabras, e instrucciones LBU y LHU. ¿Cuál es la diferencia entre un LB y un LBU? O entre un LH y un LHU. ¿Qué significa esa U? ¿Alguno sabe? Santiago Latina se tira un piletazo y se carga en la parte alta. Es buena la idea, pero no, no es esa, Santiago. Y Leandro dice, no, es que son datos signados, exactamente, son datos con signo y sin signo. La U es de sin signo. Entonces, el chiste es que si usted hace un load byte, cargan 8 bits en un registro de 32 bits. Entonces, ¿cómo completan los 24 bits más significativos de ese registro? En LB lo completan repitiendo el bit más significativo de ese byte. Y en LBU lo rellenan con ceros. ¿Se entiende? Entonces depende qué es lo que ustedes quieran hacer cuando están cargando un byte, pero si lo quieren cargar a ese byte y el resto ceros, utilizan LBU. Si lo quieren cargar a ese byte y quieren operar con ese byte, van a tener que utilizar la instrucción LB y se lo rellena con el bit más significativo del byte que ustedes pusieron. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Cuál van a usar en general? Y depende mucho de qué es lo que estén haciendo, pero no sé si van a usar LB o LBU. Yo creo que lo más que van a usar es LW. Directamente cargan un valor en el registro completo. Yo manejaré directamente números de 32 bits, a menos que el enunciado le especifique puntualmente valores de 8 bits o de 16 bits. Yo manejaría números de 32 bits con LW. ¿Alguna otra pregunta? Ya deben estar quemados, deben estar pidiendo a, al loco un recreo. Desde acá le veo la cara a Rosalba, que está desesperada por levantarse para hacer otro café. No sé, yo... ¿Acerté, Rosalba? Claro, lo admite, lo admite. No, no es el café, es que después de estar una hora escuchando a un tipo monótonamente hablando del formato de instrucciones y las instrucciones de RISC-V, a cualquiera le hace falta un cafecito caliente, digamos. Así que hagamos un recreo.
Son las 9:12. Paramos un segundito y nos vemos a las 9:22. Supongo que están de acuerdo, así que hacemos un break.
Bueno, falta todavía para el recreo, pero aviso que yo ya estoy disponible por si alguno tiene alguna preguntita. Esta mañana arrancó fresquita la mañana, pero ahora parece que está saliendo el sol y se está poniendo lindo. Bueno, no están bajo el aire libre para que les den los rayos del sol. O sea, es comprensible. No digo que no haga frío todavía, pero ya a medida que además no se están moviendo. Entonces, ahora en el recreo capaz que tiraron un poco las piernas, o no, o se taparon más con la colcha. Claro. Bueno, estamos para volver. Están los Benjamines. Bien ahí. Están todos los Santiago. Atilio, ¿está por ahí, Atilio? Ah, vi que hay movimiento en Discord, pero no le presté atención a qué es lo que estaba pasando. Así que si les respondieron ahí, bien. Buenísimo. Bueno, vamos a volver del recreo hablando del cronograma. La idea es que hoy vamos a continuar con el tema 6. No lo terminamos hoy, no hay problema. Y además, la buena noticia es que el miércoles no vamos a tener clase de teoría. O sea, van a descansar de mí el miércoles. eh, Van a poder o estudiar para la práctica de la una, porque eso sí no van a zafar, ¿no? O van a poder dormir, como dice Rosalba, pero van a descansar un poco de mí. Entonces, como vamos bien con la teoría, este miércoles descansan un poquito. Y nosotros nos volvemos a ver el viernes, donde vamos a terminar seguramente el tema 6 y creo que vamos a poder empezar con el tema 7. Dice Rosalba, está buenísimo de que el miércoles puedan aprovechar levantarse temprano y leer el libro. Es buenísima la idea. Gracias, Rosalba, por la sugerencia. ¿Preguntas con respecto al cronograma? O sea, recuerden que sí tienen práctica a las 13. O sea, lo que zafan es solamente de la clase a las 8 de la mañana conmigo. Estamos en clase de teoría. Eso, por favor, que digan, no, pero después el ingeniero Nicolás ha dicho que no teníamos clase. No, no. Sí tienen la evaluación el miércoles a la 1, pero a las 8 no. Descansan para estudiar arquitectura de computadoras sin clase nueva con nuevos conceptos.
No va a haber quiz tampoco el miércoles. Puede ser el viernes. Prepárense, siempre van a tener que repasar la clase de hoy. Bueno, sigamos con la descripción de Lisa de RISC-V y cómo seguimos con los modos de direccionamiento. RISC-V maneja solamente 4 modos de direccionamiento, que son los modos de direccionamiento que ustedes ven ahí en pantalla. ¿Ven en pantalla el cálculo? ¿Todo bien? Maneja el modo de direccionamiento inmediato, en el cual es el que ya les comenté, digamos, la constante inmediata es parte de la misma instrucción. Por ejemplo, en una instrucción que me suma 1, ustedes tienen ADI, registro 1, 5. Esa instrucción, el 5 de la constante es parte de la misma instrucción, entonces es un modo de direccionamiento inmediato. Maneja modo de direccionamiento de registros, en el cual, digamos, el valor que ustedes quieren acceder está contenido en un registro. Por ejemplo, una instrucción que maneja una add común R1, R2, R3, los valores que van a sumar son R2 y R3, que están contenidos en un registro. Maneja el modo de direccionamiento indexado, que es el modo de direccionamiento de una base más un desplazamiento, en el cual, fíjense, estos modos son para acceder a memoria, ¿no? Y fíjense cómo calcula la dirección. Toma la base de un registro, que son las instrucciones load y store las que utilizan esto, por eso solamente para memoria. Las instrucciones load y store toman la base de un registro y le suman la constante inmediata que está especificada en la instrucción. Entonces, si ustedes quieren acceder, por ejemplo, a b sub i, tienen la base del vector b, está en el registro, y la constante i es la que suman a la base, y con eso acceden a la dirección de memoria que ustedes quieren. Y después tienen el modo de direccionamiento relativo a PC, que es lo mismo, ¿estamos? Pero con usando PC, digamos, como registro base y la constante de los branches, el formato tipo S, entonces está separado en dos, pero al PC le suman la constante y con eso acceden a el salto que ustedes quieren realizar. Lo bueno es que son esos cuatro formatos, modos de direccionamiento, no admiten ningún otro tipo de modo de direccionamiento. Este formato indexado solamente para las instrucciones load store, todos los demás manejan registros o modo inmediato. Entonces, en ese sentido es bastante simple, una vez que se acostumbren, por supuesto, de manejar los operandos en RISC-V. ¿Alguna pregunta? No por ahora, dice Gonzalo. Vamos a ver un poco ahora de algunas diapositivas que creo que ya van a ser no son las últimas, faltan varias todavía de RISC-V. Pero vamos a empezar con lo que es convención de uso de registros. ¿Qué es la convención de uso de registros? Ustedes ya la vieron y la conocen un poco cuando trabajaron con el ARM. La convención de uso de registros es lo que ahora se llama ABI, Application Binary Interface, que es simplemente una manera de una pequeña interfaz, digamos, una convención de cómo llamarles a los registros y cómo definirles funciones estándar para los registros. Entonces la idea es que esto dice define funciones estándar, porque no son funciones en sí, sino que dice el registro 1 en general nos pongamos todos de acuerdo y lo utilicemos al registro 1 como si fuera, por ejemplo, para las direcciones de retorno, que es para lo que lo usa RISC-V. Entonces no es que el registro 1 es un registro de propósito específico. El registro 1 es un registro de propósito general. Ustedes lo pueden usar para lo que quieran y lo pueden usar en cualquier instrucción. Pero si lo utilizan como lo utiliza todo el mundo el registro 1, entonces su programa va a ser totalmente compatible con los programas de cualquier otro usuario y ustedes van a poder utilizar los
códigos escritos por cualquier otro en sus códigos, o sea, sus rutinas o lo que sea. Entonces, no es que les especifica sí o sí funciona, sino que les dice, mira, nos pongamos de acuerdo y usemos esto de esta manera, y de esa manera van a ser todos compatibles entre sí. ¿Se entiende? Entonces es una convención, no es algo estrictamente fijo, pero que es mejor si ustedes la respetan, ¿no? Hace que su código sea una buena práctica, digamos, de respetar las convenciones de uso del registro. A su vez les cambian el nombre. ¿Por qué les cambian el nombre a los registros? Porque capaz que es más fácil llamarle PC, por decirlo así, que llamarle X no sé cuánto. Que el PC es justo uno especial, pero le llamémosle registro 0, como un 0 en letra, que llamarle X0 o R0 o alguna de esas cosas. Entonces los ensambladores en general aceptan ya sea los nombres que uno los definimos acá, o también se le puede poner X0, X12, por ejemplo, para hablar del registro 12. Lo importante de la convención es que algunos registros también deben ser preservados por el que llama a una subrutina. Es el que llama a la subrutina, se llama el caller, el que llama. Y otros por la subrutina que es llamada. El que es llamado es el callee, se llama. Entonces siempre está el que llama a la subrutina y la subrutina que es llamada. Algunos los preserva el que llama, otros los preserva la subrutina que es llamada. Los que los preserva la subrutina que es llamada, esos registros deben ser guardados en el stack por la subrutina antes de ser utilizados y deben restaurar su valor original antes de retornar. Eso ya es algo que ustedes, como dice Gonzalo en el chat, le trae recuerdos de micro, porque creo que lo han hecho bastante, ¿no? Ahora, hay varios Application Binary Interface para RISC-V, pero el que vamos a trabajar nosotros es uno que se conoce como ILP32, que implica que los tipos de datos de C, los tipos de datos int, long y pointer, son todos de 32 bits. Por eso ILP es de int, long y pointer. ¿Estamos? Y la convención de registro básicamente es esa, que está ahí también en una diapositiva. Tiene el registro X0, que lo pueden llamar con el nombre 0 con Z, que es el que está cableado a 0. Después el registro X1 lo pueden llamar RA, que es la dirección de retorno, que se usa en las subrutinas para guardar a dónde tiene que retornar, porque este RISC-V no es un ISA con stack explícito. Tiene el registro X2, que es el stack pointer. De vuelta, es un registro común, lo pueden usar como ustedes quieran, pero si todos usamos el registro 2 como el stack pointer, todos nuestros códigos van a ser compatibles. Hay otros punteros, hay estos registros que son temporales, T0, T1 y T2. Otros registros S, que también son temporales, S0, S1, S2 hasta S11. ¿Cuál es la diferencia entre los registros T y los registros S? Los dos son temporales. Los T son 7 en total, creo, de 0 a 2 y de 3 a 6. Son distintos números nada más. Y los S son 12. Pero la idea es que los registros temporales, eventualmente si se los va a guardar, tiene que guardarlos el que llama a la subrutina. Y los S los tiene que guardar la subrutina que es llamada. Esa es la diferencia entre los T y los S. Normalmente se usan los T. Si ustedes se quedan cortos con los registros T, entonces empiezan a utilizar los S. Y los otros que se usan son los registros A, que también son 8 registros, de los cuales la 0 y la 1 son los más comunes, que son para pasar argumentos de funciones o valores de retorno. Entonces, cuando ustedes tienen que llamar a una subrutina y le van a pasar valor a esa subrutina, normalmente los pasan en los registros A0 y A1, que la A viene de argumentos, y cuando van a devolver valores en la subrutina, los devuelven en A0 y A1
correspondan, según qué es lo que están por hacer ustedes. Entonces, fíjense que ustedes pueden pasar hasta 8 parámetros y la convención es pasarlos en estos registros. Dice Gonzalo, si dice caller debemos guardarlo nosotros y si dice callee debe guardarlo la subrutina. Sí, o sea, en realidad siempre lo tenés que guardar vos, pero a veces es en el que llama y a veces en el que es llamado. Digamos, el caller podría ser el programa principal, si lo querés ver así, no nosotros. Siempre somos nosotros, siempre es el programador. Pero a ver, más que guardado es que el que lo setea los valores. Por ejemplo, yo quiero llamar a una subrutina. ¿Tá? Entonces, el programa principal, cuando va a llamar esa subrutina, escribe los valores de A0 y A1 y los modifica. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué los modifica? Porque esos son las funciones los parámetros que quiere pasar a la subrutina. Entonces, estos son responsabilidad del programa principal. ¿No? Si estos valores que yo le quiero pasar a la subrutina ya tenían algún valor que era importante, entonces el programa principal tiene que ocuparse de grabarlos antes. ¿Por qué? Porque él lo va a sobreescribir para pasarle valores, para pasarle argumentos a la subrutina. ¿Se entiende? La subrutina que los recibe estos A0 y A1 no los tiene que guardar, no los tiene que preservar en el stack. ¿Por qué? Porque son los valores que ella va a usar. ¿Se entiende? Si alguien los tiene que guardar, los tiene que guardar el que la llamó a la subrutina. La subrutina puede hacer lo que quiera con estos valores. ¿No? E inclusive sobreescribirlos para retornar el valor en A0, por ejemplo. ¿Me explico? Lo mismo con los registros T. Yo resulta que el registro T son totalmente temporales. En general nunca hace falta grabarlos, pero por las dudas, si los tiene que grabar alguien, tiene que ser el que llama. Una subrutina puede utilizar los registros T sin ningún problema. Pero si una subrutina va a utilizar un registro S, en realidad debería decir, che, antes de utilizar el registro S, por las dudas, lo guardo en la pila. Cuando lo termino, antes de retornar, antes de retornar al programa principal, restauro el valor del registro S y después retorno. ¿Se entiende ahora? ¿Un poquito mejor? En la práctica ustedes van a utilizar los A y los T, digo yo. Si ustedes necesitan en algún momento dado muchos registros, van a utilizar los A, los T y los S. Ese es más o menos el orden de prioridad. Lo que más vamos a usar en realidad van a ser los T, porque son los temporales. Los temporales no le importan a nadie, entonces los viven sobreescribiendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con esa convención de registros me permite entrar en un temita que son las pseudoinstrucciones, un temita complementario, digamos. ¿Qué son las pseudoinstrucciones? Son como instrucciones que son accesibles para el programador. O sea, ustedes cuando escriban programas pueden escribir programas utilizando pseudoinstrucciones. Pero estas pseudoinstrucciones no son parte de Lisa. ¿No? ¿Para qué existen entonces estas pseudoinstrucciones? Para facilitar en gran medida la lectura y la escritura de programas y la lectura y la escritura de compiladores también. ¿Estamos? Pero no son parte de Lisa, por lo cual no me incrementan el costo del procesador. O sea, no tengo que decodificar más instrucciones, no pierdo tiempo en decodificar instrucciones ni hacer más cosas, sino que el Lisa queda chiquito, queda compacto, queda simple, y si yo necesito agregar más cosas para que me hagan la vida más fácil, capaz que las puedo agregar como pseudo instrucciones. Entonces, este chiste de las pseudo instrucciones es que después, cuando se hacen las distintas conversiones para pasar al lenguaje máquina, es el ensamblador, el programa ensamblador, la que me reemplaza las pseudo instrucciones por una instrucción correspondiente o a veces por un par de instrucciones correspondientes. O sea,
Hay algunas pseudo-instrucciones que se reemplazan por una y otras que se reemplazan por más de una instrucciones. En total, hay como 60 pseudo-instrucciones. Y acá fíjense, hay más pseudo-instrucciones que instrucciones. ¿Estamos? Y el chiste es que esas pseudo-instrucciones son combinaciones ingeniosas algunas de las instrucciones normales. ¿Estamos? Y muchas de ellas usan el registro 0 como operando. ¿Estamos? Entonces, si ustedes, yo les daba el núcleo base, yo les daba 47 instrucciones y les demostraba que entran en una diapositiva. Pero para ustedes, para programar, no tienen solamente esas 47 diapositivas. Pueden tener esas 47 instrucciones, digo. Pueden tener esas 47 y 60 más. ¿Vamos? Pero esas 60 son truchas, son pseudo instrucciones. Cuando ustedes utilicen alguna de esas 60, el ensamblador solito las va a reemplazar por las que son algunas de las 47, pero modificadas para que a ustedes les parezcan más fácil. Entonces, de esa manera, el ISA, la arquitectura, el diseño, queda simple. Y lo que uno que hace es complicar un poquitito el programa ensamblador para decirle, che, todas estas son más o menos iguales. Reemplazarlas por esta única de acá. ¿Se entiende? Ahora cuando veamos un par de ejemplos, lo van a ver mejor. Las series de instrucciones, fíjense acá tienen una tablita. No son todas. Les voy a contar algunas. Pero fíjense, por ejemplo, tiene una pseudo de instrucción NOP. ¿Qué es una instrucción NOP? Una instrucción que no hace nada. Es una instrucción que es muy común en los procesadores para cuando tienen que hacer ciclos de que no hagan nada. Pero en realidad acá la gente te dice, no, no hagamos una instrucción que no haga nada, la reemplacemos por una instrucción ADI en la cual el registro destino y uno de los operandos es el registro 0. Entonces, como el registro 0 está cableado en 0, si yo pongo como registro destino el registro 0, esa instrucción no va a hacer nada, porque no va a escribir jamás el registro 0. Y eventualmente, que no lo va a hacer, pero estoy sumando 0 más 0 y lo guardando en 0, o sea, no estoy haciendo nada. Pero esta suma no se va a hacer siquiera. ¿Me explico? O fíjense, tienen instrucciones para negar. Negar es cambiar el signo para calcular el complemento 2. ¿Cómo hacen? Ustedes tienen la instrucción de guardan en un registro de destino el negado, digamos el negativo de RS. ¿Cómo lo hacen? Con una resta de 0 menos RS. Entonces guardan el registro de destino menos RS. ¿Se entiende? En vez de agregar la instrucción esta, lo agregan como pseudo instrucción y esta instrucción se reemplaza por esta instrucción. ¿Me siguen todos? Me pregunta Gonzalo en el chat, ¿cuál es el sentido de la instrucción NOP? Siempre hace falta para cuando tenga ese tipo de bucles, digamos, tener así una instrucción que no haga nada, o a veces necesitas perder tiempo, ¿estamos? Pero, entonces la instrucción NOP siempre es útil. El tema es que lo que hicieron estos diseñadores fue no gastar opcodes con una instrucción que no hace nada. ¿Entendés? Hacen una instrucción, la hacen como pseudo instrucción y la reemplazan por otra instrucción que tampoco hace nada, digamos, pero de otra manera. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, para un delay o para vos querés rellenar así con delay, sí, el ejemplo es el mismo, pero vos querés hacer algunos bloques que todos tengan la misma duración, entonces a veces insertás algunos knobs en el medio. Ya lo vamos a usar bastante el knob en la materia. Fíjense acá, otro ejemplo de las pseudo instrucciones son los branch. Si recuerdan, con los branch nosotros tenemos saltos por igual, por distinto, por menor y por mayor o igual. Nada más. En cambio, fíjense, como pseudo instrucciones, utilizando el registro 0, podemos hacer que salte si es igual a 0, salte si es distinto que 0, salte si es menor o igual a 0, salte si es mayor o igual que 0, salte si es menor que 0, salte si es mayor que 0. Todas estas son pseudo instrucciones que utilizan el registro 0 como, fíjense, si utilizan algunas de las instrucciones que realmente son,
con el registro 0. Y de esa manera generamos pseudo instrucciones. Lo mismo con las instrucciones de comparación, que también eran poquitas. Lo mismo con algunos saltos. O fíjense esta instrucción retorno. La instrucción retorno de subrutina. Ret. ¿Cómo hace el retorno de subrutina? Con esa se reemplaza por eso. Entonces, en vez de poner, recuerden, x0 es un destino, o sea, no escribe nada, ¿no? Lo que hace esto es saltar a x1, al valor continuo de x1. Pero en vez de poner todo esto así, es mucho más fácil para nosotros escribirlo como retorno. Nosotros los programadores, me refiero. ¿Se entiende un poco la idea de estas pseudo instrucciones? Son trucos o, digamos, usos piola de las instrucciones que ya se tienen, más el registro 0, que siempre es 0, de manera tal de ahorrarme instrucciones, ahorrarme códigos de operación y poder brindar igual una cierta ventaja de facilidad de programación al usuario, el programador. Fíjense que tienen otras pseudo instrucciones, en las cuales acá estas son un poquito más complicadas, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, tienen acá una instrucción LA, ¿no? Que ya se divide en dos o tres instrucciones, en general dos instrucciones. O fíjense que ustedes pueden hacer acá pueden hacer un load de una palabra. Por ejemplo, ustedes ponen, cargame el load en RD, el vector. Eso es poner así un símbolo que es vector. No es parte de las instrucciones load, porque las instrucciones load ustedes podían, o sea, tenían que usar únicamente el modo de direccionamiento indexado. Pero ustedes pueden poner así un valor, y ese valor es de algún modo convertido en dos instrucciones. ¿Bueno? Y acá pueden utilizar, por ejemplo, la instrucción LI para cargar un valor inmediato. Cargan una constante inmediata en un registro. Entonces, depende cómo sea esa constante, se va a traducir en una o dos instrucciones. La instrucción move para mover la reemplazan simplemente con un ADI. En vez de mover el registro fuente al registro destino, lo que hacen es sumar el fuente con 0 y lo guardan en el destino. Otra negación, otros saltos más. Fíjense, saltar si es si mayor, menor o igual. Son todas variantes de, fíjense acá, el BGT, salte si mayor que RS y RT. Lo reemplaza como un salte si menor que RT, RS, se los da vuelta. ¿Lo ven? Este HAL para una subrutina lo reemplaza por esta otra versión. En resumen, las pseudo instrucciones son instrucciones que están disponibles para los programadores para escribir los códigos de manera más fácil, más simple, pero que cuando se va a ejecutar eso, cuando el ensamblador, digamos, las convierte en instrucciones reales del programa. De esa manera, el ISA se ahorra un montón de operaciones, un montón de opcodes, y tiene un diseño más simple, más conciso, más elegante, que puede tener mejor performance, etcétera, etcétera. ¿Preguntas con respecto a las instrucciones? Todas estas instrucciones están, por un lado, especificadas en el libro, y por otro lado, en el Atlas, la guía de RISC-V, que también está en castellano y en PDF gratis, disponible para todos. En esos dos libros están especificadas todas las instrucciones, todas las cosas, ejemplos de cómo escribir códigos. Así que ahí tienen para leer, para aprender, para sacarse muchas dudas que puedan tener. ¿Alguna otra pregunta antes de ver el uso de la memoria?
que tengo tiempo de ver uno o dos diapositivas más y cortamos. ¿Cómo usa la memoria? Estas son ya parte de las misceláneas de cuando describo NISA. ¿Cómo usa la memoria RB32I? ¿Cómo está en el dibujito ese? Que fíjense que está primero, estas son las direcciones bajas de memoria, 0. Estas son las direcciones altas de memoria. Y el primer bloque, o sea, desde el 0 hasta el 10000, esto está en hexa, está reservado para el sistema operativo. O sea, es un bloque de memoria que no tenemos acceso a los programas de usuario. En general, los códigos de programa empiezan en esa dirección, ¿no? La 0001, 0000. Después, los datos estáticos, cuando ustedes definen datos con el punto data, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? En el assembler, comiencen inmediatamente después del programa. O sea, primero se pone el punto text para el código, va a partir de ese lugar, y supongamos que los datos, el código ocupe hasta esta dirección, el código de datos estático empieza a partir de ahí. El stack en general comienza desde el otro extremo, comienza en las direcciones altas y va creciendo hacia abajo, ¿no? O sea que cuando ustedes aumentan el tamaño del stack, lo que hacen es decrementar las direcciones. Y los datos dinámicos, que es el heap, empiezan después de los datos estáticos y crecen hacia el stack. O sea que acá habría que en algún lado hacer un control de que estos punteros no se crucen, ¿no? De todas maneras, normalmente estas direcciones son muy grandes y esto no ocurre. Me pregunta Gonzalo, ¿cuál es el sentido que crezca hacia abajo? Ningún sentido en particular, simplemente es así como lo hicieron, digamos. O sea, uno lo podría haber hecho de cualquier modo al mapeo, digamos, de esto de memoria, pero lo hicieron desde las direcciones altas y creciendo hacia abajo. De una manera, digamos, bastante simple entre todo, porque sabes cuál es tu dirección máxima, entonces lo seteas ahí al puntero del stack y de ahí lo empezás a bajar. No como el puntero de datos dinámicos que vos inicialmente no sabés dónde está, porque depende de cuánto tamaño ocupa el código, cuánto tamaño tengas de datos, etc. ¿Saben todo lo que es el heap? ¿Se acuerdan? ¿Y qué son los datos dinámicos? Eso tienen que repasar programación 1, programación 2. Si puede refrescarles. ¿Ustedes vieron C en alguna de las programaciones? ¿Utilizaron, ¿Utilizaron alguna vez la instrucción malloc, memory alloc, malloc? Claro. Bueno, esa instrucción memory alloc era para preservar datos de espacio de memoria dinámico. Eso es como se hacía en C. ¿Programaron en Java? ¿Objetos? Esto ya me parece que sí. Bueno, ¿cómo defino un nuevo objeto? Con la instrucción new. Ustedes hacen new persona. Cuando hacen un new, están definiendo, asignando un espacio de memoria a un nuevo objeto y es un espacio de memoria dinámico. Entonces esos datos van al heap, no al stack, no a los datos estáticos. Dice Benjamin que en C++ se ve más lo del heap y el stack, y seguro, ¿no? Pero bueno, esta diapositiva es solamente para mostrarles cómo es el uso de la memoria. Es así. El stack pointer empieza por las direcciones más altas y de ahí va bajando. El primer sector está reservado para el sistema operativo. Normalmente el PC empieza desde esa dirección. Desde ahí van primero el código del programa, después los datos y después toda la parte para heap y stack. Eh, ¿Qué hacemos con la convención de llamada por subrutina? ¿La dejamos para la clase que viene?
Mejor, dice Gonzalo. Sí, dice Valentina. Bueno, cortemos acá. Sí, por favor, dice Santiago. Ya están liquidados, parece. Pero bueno, cortamos acá. Este, sí, ya se quieren ir. Ya algunos que ya se han ido. Ya Rosalba ya está chateando en Discord. Eh, así que cortemos acá. Y recuerden, nosotros nos volvemos a ver el viernes. ¿Estamos? El miércoles descansa de mí, así que suerte el miércoles en la evaluación. Espero que les vaya bien. No tengo idea cómo está. La vez pasada dije que estaba muy fácil y parece que no estaba tan fácil. Este, así que suerte en la evaluación y nos vemos el viernes a la misma hora por el mismo canal. Chau chicos.